Y quiero pedirles por favor que abran sus Biblias. El Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Evangelio de San Juan capítulo 4 nos relata una historia bien interesante, bien hermosa, de la cual muchas veces hemos hablado, pero que sería incansable las veces que podemos hablar de una entrevista tan enriquecedora como la que tiene el Señor Jesucristo con una mujer de un lugar llamado Samaria. Y por eso el título en el capítulo 1 es Jesús y la mujer, perdón, en el capítulo 4, verso 1, para comenzar, el título es Jesús y la mujer samaritana. La palabra de Dios nos enseña en este pasaje que Jesucristo tenía que pasar por Samaria, que cansado del camino Jesús se sentó junto al pozo de Jacob, y estando Jesús reposando en ese pozo, descansando ahí, aunque yo creo que Jesús tenía conocimiento de lo que iba a pasar y realmente lo que estaba ahí era esperando que aquella mujer llegara, nos dice en el verso 7 en adelante, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La mujer dijo a Jesús, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Pueden tomar asiento y le clamamos al Señor Padre que nos dé hoy la sabiduría para exponer este tema, Padre. Y también bendice a mis hermanos, Padre, con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y para que esta palabra produzca cambios en los corazones de ellos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? El relato sigue, no quiero seguirlo leyendo porque es extenso, pero el relato sigue diciendo que aquella mujer recibe el agua que Jesucristo está ofreciéndole. Y aquella mujer, cuando recibe del agua viva que Jesús le ha ofrecido,
toma su cántaro que había llevado para traer agua y lo deja literalmente tirado y corre hacia Samaria, hacia el pueblo. Y sabe, ella corre hacia el pueblo para llamar a los hombres de Samaria, al pueblo de Samaria, para mostrarle, para decirle que había conocido a un hombre que le había dicho cuánto ella era. Que posiblemente, dice ella, este es el Cristo, este es el Mesías que estamos esperando. Dice la palabra de Dios que muchos de los hombres de Samaria creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Y que entonces aquellos hombres de Samaria vinieron a conocer a Jesús, y muchos más conocieron y creyeron en Jesús por la palabra de Jesús. Es un relato impresionante, porque nos está relatando una conversión. La conversión de una mujer, la conversión de una persona. Pero no solamente nos relata la conversión de una persona, sino que nos relata los detalles de una conversión. Lo que sucede en la vida de una persona que se ha convertido a Cristo. Debemos entender primero qué es convertirse a Cristo. Porque cuando nosotros hablamos muchas veces, es que usted necesita convertirse. Tenemos la idea de Ultra 7, ¿verdad? O de Batman o de Superman. Tiene que convertirse. Y a veces no comprendemos que las personas no tienen idea de qué es esa famosa conversión de la que nosotros les hablamos. Convertirse en cristiano. ¿Sabe? La palabra cristiano significa literalmente un Cristo pequeño. Si usted se convierte en un cristiano, lo que está realmente enseñando es: me he convertido en un Cristo pequeño, y de acá en adelante voy a hacer las cosas que haría Cristo, voy a pensar como Cristo y voy a actuar como Cristo. Esto es un cristiano. El que se ha convertido al cristianismo es aquel que actúa como Cristo, que vive como Cristo y que hace las cosas como las haría Cristo. Así de sencillo es. Y acá la palabra de Dios nos enseña lo que sucede en la vida de una persona cuando se ha convertido en cristiana. Cuando se ha convertido en cristiano, ¿qué sucede en el interior de esta persona? En esta entrevista nos lo enseña. Y no solamente en ella, sino que a través de toda la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona tiene un encuentro genuino con Cristo, en esa vida hay un cambio radical y ya no sucede más lo que venía sucediendo hasta en ese momento. Y aquella persona tiene una transformación que es visible a las personas, porque las personas notan que algo ha pasado en ellas. Cuando abrimos la palabra de Dios en San Marcos capítulo 2, la palabra me habla de un paralítico ahí. San Marcos capítulo 2 dice que había un paralítico que 4 amigos decidieron llevarlo a Jesús. Era tan difícil el acceso cuando Jesús llegaba a un pueblo, porque todos querían verlo, que cuando estos hombres amigos del paralítico lo llevan a la casa donde está Jesús, no encuentran lugar para poder llegar hasta donde está Jesús. Está llena aquella casa, y estos amigos, con buena intención de que este paralítico fuera sanado de su parálisis, abrieron un hueco en el techo, dice la palabra de Dios, y bajaron al paralítico donde estaba Jesús. Y escuche esto, dice Jesús al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y qué cosa más hermosa, porque ¿sabe qué hizo el paralítico cuando sus pecados le fueron perdonados? La palabra de Dios dice que se puso en pie. Ese paralítico se levantó. ¿Y sabe qué hizo cuando se levantó? Agarró la camilla que lo tenía atado por años, y ahora el paralítico carga su camilla más bien y va caminando. Y cuando ese paralítico se pone de pie y comienza a caminar hacia afuera, ¿qué cree usted que pudieron ver los que estaban en la casa ese día? Este hombre tuvo un encuentro con Cristo, y de acá en adelante no puede ser el mismo paralítico. Ahora este hombre se levanta, ahora este hombre brinca, ahora este hombre juega, este hombre puede caminar.
porque ha tenido un encuentro con Cristo. Las cosas cambian cuando tenemos un encuentro genuino con Cristo. La palabra de Dios nos enseña en San Lucas capítulo 19 la historia de un hombre pequeñito que dice la palabra de Dios, Zaqueo. Jesucristo va para Jericó y Zaqueo corre donde está Jesucristo y como no puede verlo, sube hasta un árbol de sicómoro que era alto para poderlo ver. Y la palabra de Dios nos muestra que cuando Zaqueo tiene aquel encuentro lindo con Jesús, porque Jesús lo llama por su nombre. ¿Alguna vez había pensado que cuando usted vino acá, Jesucristo no estaba nada más pensando, voy a hablarle a toda esta gente, sino que Jesucristo puso su nombre, dijo yo hoy quiero tener un encuentro contigo, pero poniendo su nombre? ¿Alguna vez sintió que hoy Jesús quería hablarle a usted y no a su esposa? ¿Alguna vez ha sentido que hoy Jesucristo no le quiere hablar a la congregación, sino que quiere hablarme a mí por mi nombre? ¿Sabe? Es impresionante, pero ese día en Jericó había miles de personas, tantas que Zaqueo no se podía acercar. Pero cuando Jesús decidió hablarle, le dijo, Zaqueo, ¿se da cuenta? ¿Quién le dijo cómo se llamaba? Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ni siquiera le dijo, Zaqueo, bájate porque hoy yo he venido a Jericó. No, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y póngale atención a esa palabra, hoy es necesario. Tener a Cristo en nuestra casa es una necesidad. Eso no es un lujo, es una necesidad. Los hogares necesitan a Jesús. Y cuando tenemos ese encuentro con Cristo, las cosas cambian de una manera radical. Zaqueo, puesto en pie, dijo, ¿recuerdan lo que dijo? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Antes yo les robaba y ahora les quiero devolver 4 veces lo que les robé. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando tiene un encuentro con Cristo? Y en esta mujer no pasó de ninguna manera diferente. Hubo un cambio radical. Por eso el tema de esta mañana, el título que lleva, el milagro de una conversión. Es un milagro. Convertirse al Señor es un milagro. A veces nosotros nos acostumbramos y lo vemos como algo natural y normal, pero esto no es normal ni natural. Convertirse al Señor, que una persona tenga la posibilidad de llegar hasta donde está el Hijo de Dios y tener un encuentro personal con Él, y que Él pueda ejercer en esta persona un dominio total y una transformación de su mente, de su cuerpo y de su espíritu, es un milagro de parte de Dios que solo se da por la misericordia de Él. Eso es un milagro. Por eso dice la palabra de Dios que cuando una persona se arrepiente, ¿qué pasa en el cielo? Hay fiesta, los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Usted cree que si fuera normal los ángeles harían fiesta? Los ángeles hacen fiesta porque está sucediendo un milagro en la tierra. Porque hay un milagro acá. No lo vea como natural, es un milagro de Dios. Y nosotros somos los encargados de provocar esos milagros. ¿Sabía usted eso? Nosotros somos los responsables de provocar estos milagros para que los ángeles estén de fiesta en el cielo. Pero cuando nosotros analizamos la conversión, este milagro de la conversión, podemos ver algunos detalles que cuando los examinamos, yo creo que nos va a dar a nosotros ánimo para que estos mismos detalles sean parte de nuestra conversión, parte de nuestro ser, y podamos realmente vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, que vive una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Cuántos acá han tenido un encuentro personal con Jesús? Eso es importantísimo que lo tengamos claro. Ahora fíjese, vamos a ver si usted, habiendo tenido ese encuentro personal con Jesús, han sucedido las mismas cosas que le sucedieron a la mujer samaritana.
Y si no, pues hoy es el día para comenzar a que estas cosas comiencen a cambiar en nuestra vida y podamos ser realmente ese cristiano que reciba ese don de Dios, esa agua viva que dice la palabra de Dios que en nuestro ser va a causar un manantial que saltará para vida eterna y que difícilmente la gente no lo podrá notar. Número 1. Nuevos deseos en el corazón. ¿Qué le sucede a una persona cuando recibe a Cristo? Los deseos de su corazón son nuevos. Hay un nuevo deseo, no lo entendemos, pero sí podemos entender una cosa: su prioridad cambió totalmente. Aquella mujer tenía una prioridad ese día. ¿Cuál era? ¿Cuál era la prioridad de la mujer? Venía a recoger agua, había tomado su cántaro como todos los días a las 12 del día para ir a traer agua, a una hora que no se acostumbraba a ir a traer agua, pero que lo hacía posiblemente porque se avergonzaba de su estado. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. 6 maridos tenía aquella mujer. Y posiblemente cuando aquella mujer llegaba a tomar agua o a sacar agua del pozo, las otras mujeres se burlaban de ella. Si en nuestra sociedad para una mujer que tenga 6 maridos ya es criticable y cuestionable, ¿cómo sería hace 2000 años una mujer que tuviera 6 maridos? La hora para sacar el agua del pozo era a las 9 de la mañana, esta mujer venía a las 12, cuando ya no hubiera gente. Y fíjese si estamos tan ciertos con esto, que quienes estaban ese día en el pozo, solo ella y Jesús. Nadie iba al pozo a las 12. Ella se avergonzaba de su estado y por eso llegaba a las 12 a sacar agua. Pero su prioridad ese día, sacar agua del pozo para llevarla para sus quehaceres. Esa era su prioridad. Pero fíjese, la palabra de Dios nos enseña que ella tiene un encuentro con Cristo, y cuando tiene ese encuentro con Cristo, su prioridad cambia. ¿Qué hizo el cántaro? Lo dejó botado. ¿Qué pasó con el agua? Ya no le interesó el agua, porque ahora solamente le interesaba lo que había conocido. Aquel nuevo conocimiento de Jesús la había motivado a cambiar su prioridad. Ya no importa el agua, ya no importa el cántaro. Yo no sé si tenía otro cántaro en la casa, pero tampoco le importó si le robaban el cántaro, si se quebraba. Ella solamente corrió para mostrarle a la gente que había sucedido algo nuevo en ella, y su prioridad cambió totalmente. Cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, tenemos que tener una cosa clara: Jesucristo quiere ser el número 1 en la vida de las personas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios no nos deja espacio para amar ninguna otra cosa que no sea Él como número 1. La palabra dice que Dios es celoso y nos anhela celosamente. La palabra enseña: nadie puede servir a 2 señores, porque honrará a uno y menospreciará al otro. Él quiere ser el número 1 en su corazón. No podemos cambiar esto, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando alguien quiere compartir la gloria de Dios, Dios lo desecha, porque Dios te quiere en totalidad. La palabra nos muestra en San Lucas capítulo 9, verso 60, que Jesucristo se le acercó a un hombre y le dijo: sígueme. Y aquel hombre le da una respuesta que Jesucristo no acepta. Él le dice: deja que primero entierre a mi padre y luego vendré y te seguiré. ¿Y sabe qué dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Y no era que el padre había muerto. Lo que aquel hombre le está diciendo es: yo primero voy a cuidar a mi papá, y cuando mi papá muera, entonces vengo y te sigo. Y él le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe cuánta gente está yendo al infierno esperando que mamá se muera, que papá se muera, que el que me está estorbando para seguir a Jesús se muera? Hay mucha gente en el mundo
esperando. Oh, yo voy a ir, pero hasta que mi mamá falte, porque Dios libre, si yo voy a ir, mato a mi mamá. No la ha matado en sus borracheras, no la ha matado en drogas. ¿Cómo la va a matar? Porque se acerca al Señor. Las mamás no se mueren porque sus hijos se acerquen a Cristo Jesús. Las mamás viven cuando el hijo se acerca a Cristo. Los papás comienzan a vivir cuando un hijo se acerca a Cristo, porque ya no lo tiene que buscar en cantinas, porque no lo tiene que buscar en drogas, porque sabe que está en la iglesia y porque sabe que ahí comenzará a honrar a su padre y a su madre si se ha convertido a Cristo realmente. Yo no veo a mi mamá muerta y todos me decían que se moría si yo me convertía. Si seguía viniendo a la iglesia, su mamá se muere. Ni se murió y después vino conmigo, más bien. Y hay muchos esperando allá afuera, porque buscamos de alguna manera tener una excusa para no acercarnos a Dios, porque tenemos otras prioridades. Pero hoy no lo digo como hijo, hoy lo digo como padre. La cosa más maravillosa que a un papá o a una mamá le puede pasar es tener un hijo que le tema a Dios. Es la cosa más linda. Qué hermoso saber que no tengo que buscar a mis hijos en las cantinas. Qué hermoso saber que no tengo que buscar a mis hijas en los prostíbulos y en los bailes a las 2, 3 de la mañana regresando sin saber con quién o cómo. Qué bueno saber que cuando mi hija no está sirviéndole al Señor en la iglesia. Qué bueno saber que mi hija, mi hijo tiene un protector que se llama Jesús. Y que el ángel de Jehová, dice la palabra de Dios, acampa alrededor de ellos. Y qué bueno saber que el haberlos instruido en la palabra de Dios, según Proverbios 22:6, hace que aunque sean viejos no se apartarán de él. Pero qué triste saber que nuestra irresponsabilidad como padres cristianos hace muchas veces que nuestros hijos hoy duerman en cantinas y se están trabajando en prostíbulos. Hijos de pastores, hijos de cristianos están en el mundo sirviéndole al diablo porque nosotros fuimos irresponsables en la consistencia que teníamos que tener en la enseñanza a nuestros hijos. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente que la prioridad debe ser Jesucristo y Jesucristo se encargará de lo de nosotros. Marcos capítulo 10, verso 17 dice la palabra de Dios que un joven rico llega donde Jesús y doblando su rodilla le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre tiene un gran interés en heredar la vida eterna. Y realmente amaba heredar la vida eterna, quería hacerlo. Y Jesucristo le dice: tú conoces los mandamientos, cúmplelos y entonces vas a tener vida eterna. ¿Y sabe qué dijo aquel hombre que estaba realmente con un corazón sincero e interesado en ir al cielo? Le dijo: todos los he cumplido desde mi juventud. Aquel hombre se había esforzado en cumplir la lista de mandamientos para poder llegar al cielo, y él viene ahora y le dice: ¿qué otra cosa me falta? Y Jesucristo le dijo: vende lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿No era la riqueza lo que le está estorbando ir al cielo? Lo que le está estorbando es su prioridad en el corazón. Y por eso Jesucristo lo que le está revelando es: ¿cuál es tu prioridad? Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y aquel hombre que hizo, dice la palabra de Dios ahí en ese pasaje, y el joven rico se fue triste. Porque dijo: no, si para ir al cielo tengo que cambiar mi prioridad, mejor no voy al cielo. Porque su prioridad eran las riquezas que tenía. Y eso Jesucristo lo quiso revelar aquel día. ¿Cuál es su prioridad, hermano? ¿Cuál es su prioridad? ¿Acaso son nuestra prioridad nuestros hijos? ¿Acaso es nuestra esposa? ¿Usted sabía que nosotros podemos pecar poniendo a nuestros hijos por encima de Dios? A veces como padres tenemos a nuestros hijos en prioridad delante de Dios y pecamos por ellos y no nos importa ofender a Dios por ellos. Y si mi hijo se va a sentir ofendido,
hasta mi maleta agarro y me voy de la iglesia, porque a mi hijo nadie le va a hacer daño, a mi hijo nadie lo va a ofender. Y agarramos y hasta nos vamos de la iglesia precisamente porque a mi hijo alguien me lo estaba ofendiendo sin darse cuenta que Dios estaba permitiendo cosas para que su hijo creciera y madurara. Pero eso lo hacemos solamente en cuanto a Dios. Porque yo pregunto acá, ¿cuántos hijos han abandonado la escuela porque un maestro los regañó? Usted va y se pelea con la maestra, y si tiene que ir al Ministerio de Educación, se pelea en el Ministerio de Educación, pero su hija sigue en la escuela. ¿Cierto o no? Y ahí termina el año. Aunque me tenga que jalar con las mechas con la maestra esa muchacha no sale de la escuela en la que está y ahí termina el año. Pero de la iglesia es más fácil, me la llevo y no volvemos. Ahora fíjese, cuando va al colegio no es igual. Usted se pelea con todos los profesores, ya cuando usted va entrando al portón del colegio, los profesores salen corriendo, ahí ya viene aquella mamá. Nadie quiere ni verla ya. Pero usted a su hijo no lo saca de ahí porque usted tiene una meta clara. Yo quiero que él sea un profesional. Yo quiero que él sea un profesional y voy a vencer todos los obstáculos para que sea un profesional. Esa es una convicción, esa es una meta que tiene totalmente usted clara. Y llega a la universidad y usted tiene que cancelar grandes sumas de dinero para que esa muchacha o ese muchacho puedan estudiar en la universidad. Cierto. A usted no le importa cancelar lo que sea porque hay una meta en usted clara. Yo quiero que sea un profesional y nos esforzamos y lloramos lágrimas de sangre para ver los profesionales. Y aquí pueden haber profesionales que no me dejan mentir. No es cierto que se acuestan a las 2, 3 de la mañana preparándose, estudiando para un examen. No es cierto que en muchas ocasiones no duermen para poder ser el profesional que quieren ser. La pregunta es, ¿deseamos ir al cielo con esa misma fuerza? ¿Queremos aprender de Dios con ese mismo deseo? ¿O Dios lo tenemos en segundo, tercero o cuarto plano? ¿Cuál es su prioridad? ¿Es acaso su trabajo? ¿Sabe los sacrificios que hacemos por mantener un trabajo y por ganar un poquito más de dinero? Muchas veces estamos suplicando que nos dejen trabajar extras. ¿Qué le gusta tanto a usted trabajar? No le gusta trabajar. Todos los días yo casi desde mi casa puedo escuchar los quejidos suyos a las 5 o 5 y media de la mañana cuando está levantándose, porque usted no quiere levantarse. Pero tenemos una prioridad, ¿verdad? Yo quiero ganar más dinero, entonces llegamos y todavía, ¿y por qué no me dejan trabajar el sábado? Es que yo quiero venir a trabajar el sábado. Mentira que quiere ir a trabajar el sábado, pero que quiere ganar un poquito más de dinero, ¿cierto? ¿Hacemos el mismo esfuerzo por buscar al Señor? ¿Verdad que no hacemos el mismo esfuerzo? ¿A qué hora se levanta usted? No me responda. ¿A qué hora se levanta usted para ir a trabajar? ¿Se levanta usted a las 5 de la mañana? 4 y media de la mañana. Ya tarde, a las 6 de la mañana se levanta usted para ir a trabajar, ¿verdad? Se baña, corre y a las 7 de la mañana, creo que los que más tarde llegan a su trabajo a las 7 de la mañana están en el lugar de trabajo esperando ahí, marcando un reloj para poder empezar a trabajar, deseando comenzar más los lunes, ¿verdad? La pregunta es, ¿sucede los domingos igual? Los domingos usted no tiene que llegar acá a las 7, puede llegar a las 7 y media y no tiene que marcar reloj, lo dejamos llegar un poquito más tarde. ¿No es cierto que nos cuesta más levantarnos si vamos para la iglesia? ¡Ay, qué pereza! Y pasamos una hora pensándolo, si quiero ir, si Dios quiere, voy. Si Dios quiere, me levanto. Y ahí estamos en esa lucha. O ponemos un canal cristiano y que nos dé un mensaje ahí en la cama y más rico. Pero no hacemos una gran lucha para venir donde está el Señor, para hablarnos a nosotros. Y ni que hablar para trabajar para la obra de Dios. Se da cuenta que si analizamos nuestra vida, nos damos cuenta de algo. Nuestra prioridad no es Dios. Yo creo que analice la suya, no la mía. Analice la suya. ¿Es su prioridad Dios? ¿O tenemos unas 4 o 5 cosas delante? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas? Ahí nos habla de la comida, y ahí nos habla del vestido, ahí nos habla de las necesidades básicas que usted tiene. Dice la palabra de Dios que vienen por añadidura cuando usted busca el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Buscamos las añadiduras primero. Y sabe que lo peor que cuando buscamos las añadiduras, el reino de Dios no viene como consecuencia. Cuando buscamos las añadiduras, el reino de Dios se aleja de nosotros porque nos olvidamos de Él. Pero si nosotros analizamos, entonces nos damos cuenta que en aquella mujer sucede algo, un deseo nuevo en el corazón que cambia las prioridades, que no solamente cambia las prioridades, sino que cambia el lugar en donde ha depositado su confianza. Aquella mujer tiene ese día su confianza depositada ¿dónde? En su trabajo, en su cántaro, en su agua, en su quehacer. Ella viene todos los días porque necesita esa agua para vivir. Pero cuando este hombre le habla de una posibilidad de recibir un don especial y ella lo recibe, su confianza ya no está puesta en su agua, no está puesta en su pozo, no está puesta en su cántaro, sino que ha cambiado y ahora pone la confianza en aquel hombre que de por sí no se llevaban porque era judío y ella mujer samaritana, pero ahora cambia tanto su corazón que está depositando su confianza en un enemigo suyo. ¿Se da cuenta de eso? Eran enemigos los samaritanos y los judíos. Los judíos trataban a los samaritanos como perros, así los llaman, perros. Pero aquella mujer, al ser transformado su corazón, ahora deposita la confianza en este judío, como ella lo llama en ese momento, ¿verdad? Y no solamente cambia los deseos de su corazón, su prioridad, no solamente cambia la confianza, sino que hay otra cosa que cambia de manera impresionante. Cambió su religión. Una de las discusiones que tienen ellos dos ahí es, ustedes los judíos, escuchen las dos religiones, ahí estaba la religión judía por un lado y la religión de los samaritanos por el otro. Ustedes los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén, mas nosotros creemos que es en este monte donde debemos adorar a Dios. Hay una diferencia ahí religiosamente hablando. Pero Jesucristo corrige a la mujer y no la corrige solamente a ella, sino que nos corrige a nosotros hoy día y nos enseña algo nuevo, un nuevo mensaje. ¿Sabe qué nos dice? La religión no importa. La religión no salva a nadie. Jesucristo nos enseña ese día diciendo, la religión la inventó el hombre. Pero vendrán días, dice él, vendrán días cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. Porque el Señor busca, dice, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que lo que Jesucristo enseña ese día es, no importa dónde usted le adore, no importa si le adora en Jerusalén, no importa si le adora en Peralta, lo que importa es si usted le está adorando en espíritu y en verdad. Porque nosotros hoy día, yo no sé cuántos ven esos famosos viajes a Tierra Santa, en donde los beneficiarios son los que promueven el viaje porque van gratis, pero se pagan millones de colones para viajar a Tierra Santa y vamos a estar en el Jordán y uno ya se imagina que alguien vaya y me bautice pero en el Jordán. Yo quiero ser bautizado en el río Jordán. Hermano, bautizarse en el río Jordán, y escúcheme bien porque quiero ser bien comprendido en esto, bautizarse en el río Jordán y bautizarse en la paja de agua que pasa aquí a la par es lo mismo. Porque lo que importa no es el agua donde te sumergen, lo que importa es lo que hay en el corazón suyo cuando lo están sumergiendo en esa agua. Ay, es que ya se bautizó Jesús. Si su corazón está contaminado, ni vaya allá porque va a contaminar el agua que bautizó a Jesús. No importa dónde me adoren, me importa que me adoren en espíritu y en verdad.
Ay, yo quiero ir al muro de los lamentos. No, para lamentarse ya tenemos suficiente. Se lamenta usted aquí todos los días. ¿Para qué va a ir allá todavía un poco más? Sírvale al Señor de todo corazón. Y usted lo puede hacer acá, y lo puede hacer en China, y lo puede hacer en cualquier lugar, porque Dios dice, no importa dónde, lo que importa es cómo, en espíritu y en verdad es necesario que me adoren. Y aquella mujer dejó la creencia de que debía ser ahí en el pozo de Jacob, ahí en ese lugar de Sicar donde se debía adorar, para decir, ahora quiero adorarle donde yo esté. ¿Usted es de los que adora a Dios en el templo los domingos en la iglesia solamente, o adora a Dios con su trabajo? ¿Adora a Dios con lo que hace en la semana? ¿Adora a Dios solo los domingos o los lunes también, cuando llega a trabajar? ¿O usted es de los que los domingos bendice y los lunes maldice? Porque muchas veces escuchamos cristianos maldiciendo de lunes a viernes o hasta el sábado, y el domingo nos santificamos para venir a la iglesia. Cambiamos el vocabulario, y los domingos Dios le bendiga, hermano, aleluya, decía el pastor anoche, amén. Y ese es nuestro vocablo de los domingos, ¿verdad? Todo cristiano. Y los lunes cambia radicalmente, nos desconvertimos y comenzamos a usar un vocabulario que solamente el mundo incrédulo usa. De alguna manera yo los admiro, sinceramente, de alguna manera yo admiro a las personas que pueden hacer eso. Yo no logro comprender cómo yo puedo decir malas palabras de lunes a sábado y el domingo frenar mi lengua para que salgan solamente bendiciones, y abrir nuevamente la llave los lunes para que vuelvan a salir las malas palabras. Y sabe que lo más lamentable y lo más grave, que muchas de estas personas le sirven al Señor aún con ministerios. Con ministerios acá en la iglesia, sirviendo al Señor en la obra y usando vocabularios obscenos en la calle. Y a veces uno dice, falta de formación. Es que nos falta formación. Honestamente, voy a diferir un poquito de eso. No nos falta formación, nos falta conversión. Es diferente. Cuando una persona, o usted cree que a esta mujer le dieron un discipulado flash, se convirtió, de ahí pasó, eran las 12, a las 2 terminó el discipulado y a las 3 estaba predicando el evangelio en Samaria. Cuando hay una conversión en el corazón de la persona, hay un cambio. No lo podemos forzar a través de la enseñanza. Pablo dice, la enseñanza es necesaria, el conocimiento es necesario, pero el conocimiento envanece, el amor edifica. Si hay un cristiano que usa un vocabulario obsceno, ese cristiano no es cristiano porque no se ha convertido al Señor. Ese es un miembro de iglesia que sí podemos serlo. Sí podemos estar en la iglesia usando malas palabras, ciertamente, pero no podemos ser cristianos usando malas palabras, porque el cristiano que se convirtió, en su corazón hay un nuevo pensar y un nuevo proceder. ¿Se da cuenta la diferencia entre ser un miembro de iglesia y ser un cristiano? Ciertamente estamos entendiendo, hay que formar a los líderes, hay que formar a la iglesia, hay que darles conocimiento, pero no es el conocimiento el que va a cambiar su corazón, es el amor de Cristo que ha entrado en su corazón lo que le cambia. Segundo apenas, yo, ustedes se preocuparon, ¿verdad? Son 7. No solamente hay nuevos deseos en el corazón, sino que hay un nuevo tema de conversación. Un nuevo tema de conversación para esta mujer. Yo no sé lo que esta mujer hablaba en Samaria, porque en realidad la palabra no nos relata eso. No sé de qué temas. No sé si hablaba de la novela, posiblemente, ¿verdad? Vía las novelas de las 10, de las 12, de las 6, y la de las 8, y todavía a las 11 de la noche estaba terminando la de las 12 de la noche, porque ahora, si usted quiere ver novelas, ve desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana, viendo novelas, ¿verdad? Posiblemente esta mujer tenía otro tema, no hablaba de Jesucristo, porque ni siquiera lo conocía.
Pero cuando esta mujer recibe esa conversión, ¿qué es lo primero que ella hace? Cambia su tema de conversación. Y lo primero que piensa es ir a Samaria, a su pueblo, a compartir su experiencia. A su pueblo. Vengan para que conozcan a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo, y escuche esta frase, todo cuanto yo era. Hermano, hace una hora lo conoció y ya ella puede hablar de su estado en pasado. Todo cuanto yo era, ya no soy la mujer que estaba en el pozo de Samaria, ahora soy una nueva criatura, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora dice, todo lo que yo era antes de ir allá al pozo hoy a las 12, Él me lo ha dicho. Y quiere compartir a Jesucristo con aquellas personas. Ahora yo quiero que rescatemos una enseñanza muy importante acá. Para compartir a Cristo, nuestra vida no tiene que ser perfecta. ¿O usted cree que aquella mujer era perfecta? Ni siquiera había hablado con el marido que tenía en ese momento, era el sexto. Pero ella llega ahí con el deseo de compartir lo que en su vida había pasado. Y comienza a hablarle a la gente de Samaria, a la misma gente que la conoció con 6 maridos. Ahí es donde el testimonio cobra valor, cobra fuerza. Cuando podemos testificarle a la gente que nos conoció antes de lo que éramos nosotros. Hoy la gente quiere ir a predicar a las naciones, decimos nosotros vacilando muchas veces. Queremos ir a las naciones. Yo quiero ser misionero en China. Yo quiero ser misionero por allá en Japón. Yo quiero ser misionero donde no me conozcan para que no sepan lo que yo soy. Y entonces llego allá hasta con aureola, ¿verdad? Hermanitos y hermanitos para acá y hermanitos para allá. Y nadie sabe mi pasado. Nadie sabe lo que yo soy. Pero hermano, ¿sabe dónde cobra fuerza el testimonio? El testimonio cobra fuerza cuando usted lo puede dar y predicar en el pueblo suyo. Donde la gente sabe quién es su esposa, donde la gente sabe quiénes son sus hijos, donde la gente sabe dónde usted trabaja, donde la gente sabe cómo usted vive. Y dicen, esta mujer realmente cambió, este hombre realmente cambió. Ahí es donde es lindo dar testimonio. Donde la gente puede ver una transformación en nosotros. Qué fácil es predicar en otros pueblos. Yo voy ahorita a predicar a San Roque, a Los Ángeles, a San Juan y nadie me conoce, y con toda tranquilidad llego a las casas y toco la puerta. Mire, yo soy el pastor de una iglesia por allá en Peralta. Esa iglesia tiene solo santos. Tiene usted que ir un domingo para que vea qué santidad hay en ese lugar. Y es fácil hablar así. Pero cuando salimos acá a Peralta y yo llego y digo, hermano, mira, vengo de parte de la iglesia de Venecia. Ah, ¿dónde ve esa vieja? Ay, sí. Vea, yo para ser como esa mujer mejor ni voy. ¿Cierto o no? ¿Nos ha pasado o no? No crean que estoy inventando. Uy, yo ahí a ese lugar no iría hasta que esa mujer se vaya. Eso lo hemos vivido acá. Porque ahí es donde es lindo dar testimonio. Ahí es donde es lindo hablar de Cristo. Ahí es donde es lindo llegar y decir, mire, yo vengo de un lugar que está aquí en nuestro barrio. Yo soy de este barrio. Usted me conoció antes, sí. Ok, yo cambié. Lo puede ver esa transformación, puede ver el cambio en mí. Y eso tiene un poder especial. Eso es lindo. Por eso yo doy gracias a Dios por el privilegio de ser pastor en la iglesia de mi barrio, donde me vieron botado en los caños. Ahora me ven predicando la palabra de Dios. No me avergüenza lo que fui. Que me vieron en droga, ciertamente. Hoy no me avergüenza que la gente sepa de este barrio que fui un drogadicto del barrio, sí. Que fui un alcohólico de este barrio, lo fui. Pero la gente de este barrio no puede negar que en mí vieron un cambio y una transformación que solamente Cristo pudo hacer, que yo mismo nunca lo hubiera logrado. Y que ese cambio que hizo en mí lo puede hacer en todas las personas que tengan un encuentro genuino con Él. Que los deseos de mi corazón cambiaron, ciertamente, y doy gracias a Dios por eso. Porque hace 30 años nunca más sentí deseos de fumar droga, nunca más.
Porque hace más de 20 años no pruebo una cerveza y no siento ningún deseo de irme a emborrachar. Cuando antes en mi corazón lo único que sentía a diario, porque no era ni una vez a la semana, era un deseo de estar ebrio todos los días de mi vida. Y eso cambió en mi corazón porque tuve un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y ese encuentro hace que el corazón nuestro cambie totalmente. Y podemos predicar a Cristo y podemos compartirlo. Y me parte el corazón cuando veo gente, jovencitos, en el mismo estado en el que yo estuve, y ustedes les habla y ve usted el rechazo que tienen para la obra de Dios. Y uno puede profetizar en estos casos. Para ellos solo tragedia y desgracia, porque es lo único que el diablo puede ofrecernos: tragedia, desgracia, destrucción y muerte. Es lo único. Así que no hay que ser profeta para ver que un muchacho que se mete en drogas terminará en problemas graves. No hay que ser profeta para saber que un muchacho que comienza con alcoholismo va a terminar durmiendo en la calle, perdiendo su familia y perdiendo todo cuanto es. Y tampoco hay que ser profeta para saber que cuando un borracho le entrega el corazón a Cristo, su vida va a tener un giro de 180 grados y va a tener una vida en abundancia, como lo enseña la palabra de Dios. Son cosas lindas las que aprendemos de esta mujer samaritana. Un nuevo tema de conversación: compartir la experiencia. San Juan capítulo 9 verso 10 dice que el ciego que sanó Jesús y que mandó al estanque de Siloé para que fuera lavado, él, regresando del estanque, ¿qué fue lo que hizo? Comenzar a contarle a la gente que un hombre le había sanado. Hay que compartir ese milagro de la conversión, hay que hablarlo a la gente. Y dice la palabra de Dios que había una cosa que él decía: yo no sé si es pecador, porque los fariseos le decían: ese hombre es pecador. Yo no sé si es pecador, si es, no lo sé, pero sí unas cosas sé, que habiendo sido ciego, dice el cantito, ahora veo la luz. Hoy yo no sé todas estas blasfemias que hablan de Cristo Jesús. Yo no las sé, no las quiero saber. Yo solamente sé una cosa: que yo tuve un encuentro personal con Él y Él transformó mi vida, que estaba ciego y ahora veo la luz. Dice la palabra de Dios que cuando el endemoniado de Gadara llegó y recibió a Jesucristo y fue sanado, el endemoniado quería seguirlo en su barca y Jesucristo le dijo: no, un momento, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermano, no se quede callado. Lo que Dios está haciendo con usted, cuénteselo a las otras personas que también necesitan conocer a Jesús. Es egoísmo conocer a Jesús y quedarnos con esa verdad internamente. Hay que contarle a la gente que hay un Salvador, porque cada vez que conocemos a una persona que no tiene a Cristo y profundizamos en ella, nos damos cuenta de toda la maraña de problemas que el diablo le ha ido metiendo, y que usted sabe que Cristo tiene la solución. ¿Cómo nos quedamos callados con eso? Y por último, para ir terminando, la conversión en aquella mujer causó un nuevo impacto en quienes la escuchaban. Un nuevo impacto para quienes escuchan. Nosotros no entendemos por qué, porque cuando no tenemos a Cristo, primero abrimos la boca y solo estupideces decimos. Nadie nos pone atención ni importancia, pero cuando usted comienza a hablar de Cristo, cuando usted se da cuenta, la gente empieza a acercarse y a ponerle atención, y usted dice: ¿será que estoy hablando muy lindo ahora? No está hablando muy lindo, está hablando de alguien muy lindo. Que cuando usted abre su boca para hablar de Cristo, la gente se interesa en saber de ese Salvador. Y eso fue lo que pasó en aquella mujer. Ella tenía un impacto negativo, como lo dije antes, una mujer con 6 maridos. Posiblemente el impacto en el barrio era negativo. Posiblemente los papás le decían a las muchachas: con esa no se junte, ni vaya. No es que amiga se hizo ahora. 6 maridos tiene ya y es amiga de la hija mía. Nadie quiere una amiga así para la hija, pero sin embargo ahora, como ha tenido un encuentro con el Señor, entonces fíjese, muchos hombres llegaron y creyeron por la palabra de aquella mujer que antes tenía un pasado que debía ocultar. Ahora ya no le importa el pasado, viene y le habla a todo el pueblo de Samaria.
y causa un impacto en la gente. Cuando un cristiano abre la boca, el Espíritu Santo lleva esa palabra y hace impacto en las personas que lo escuchan. Porque no es el predicador, lo dije hace unos días, es la palabra que sale de la boca del predicador, porque es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya no estamos escuchando a la mujer de 6 maridos, ahora escuchamos a la mujer que tiene un Salvador. ¿Se da cuenta? Ahora no escuchamos al drogadicto, ahora escuchamos al que viene de parte de Dios. Ahora ya no escuchamos al alcohólico, ahora escuchamos la palabra de Dios a través de ese instrumento que Dios tuvo misericordia para levantarlo y traerlo. Y que esa misericordia alcanza a todos los que quieran venir a Él. Pero dice la palabra de Dios que aquella mujer, con todo y aquel pasado que tenía, solamente decidió un día hablar de Cristo. Y muchos de los de Samaria creyeron en Cristo por la palabra de ella. Y los que no creyeron por la palabra de ella, que fueron más incrédulos, entonces fueron a conocer a Jesús y creyeron por la palabra de Jesús. ¿Cuánto impacto podríamos hacer nosotros si tomamos la decisión de hablar en el nombre de Cristo? ¿Cuánto impacto podríamos hacer nosotros si tan solo fuéramos a nuestro alrededor y a nuestros vecinos y le habláramos de lo que está pasando en nuestras vidas? No hay que ser sabio para darse cuenta toda la problemática que el mundo está viviendo hoy día. Y usted y yo tenemos la solución, que se llama Cristo Jesús. No podemos callarnos, no podemos cerrarnos a que eso sirvió para mí, pero ya no sirve para nadie más. Cristo sigue sirviendo para toda la humanidad. Cristo está vivo hoy y quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Ese milagro de conversión, ese milagro que transforma nuestra vida, ese milagro que cambia mis prioridades, ese milagro que no solamente cambia mis prioridades, sino que cambia mi tema de conversación. No hay nada más lindo que es hablar de la palabra que hablar de Cristo. Yo me emociono de una manera que ya ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Me emociona de una manera cuando comenzamos a hablar de Cristo Jesús y hacemos una rueda y me preguntan, y yo creo que más me pregunten, y son las 10, las 11, las 12 de la noche y se me va el sueño cuando hablamos de Jesús. Y yo estoy seguro que si usted lo practica, esto va a pasar en usted. Cada día quiere más hablar de Jesús y su vida comienza a transformarse. Es una cosa maravillosa conocer al Señor. Y es una obra maravillosa que nosotros debemos promover en nuestra vida. Esos cambios radicales tienen que comenzar a surgir. La pregunta que hago ya ahora para ya así terminar es, habiendo comprendido los cambios que suceden en una conversión, habiendo entendido que ahora mi prioridad es Jesús, habiendo entendido que ahora lo que hablo es de Jesús, y comparto de Jesús con la gente, que comparto lo que Dios ha hecho en mi vida, que quiero invitar a otros a venir a Jesús. Cuando esa conversión ha pasado, la pregunta es, ¿estás convertido al Señor? ¿Te has convertido realmente? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Y deseas realmente que esta verdad que ha pasado en usted pase en las demás personas? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor pues haga esa obra en nosotros hoy día y podamos cada día con más deseos hablar de esta bendita palabra de Dios. Gracias, Dios, por esta palabra, y te pedimos, Padre, que tú la uses en esta mañana, Padre, como a ti te guste, como tú lo decidas, según tu propósito, Padre. Gracias por cada uno de los que hemos estado acá presentes, Padre, inquiriendo en esta bendita porción que tú nos has revelado, Padre, con la intención de que nos acerquemos más a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.